Derechos humanos. Siempre escuchamos hablar de los derechos humanos, pero ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí. También rigen la manera en la que la sociedad se relaciona con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ella. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color o religión, lengua o condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. La base principal es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene 30 derechos fundamentales. Los artículos más conocidos de los derechos humanos se encuentran en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos se dividen en dos grandes grupos: derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos incluyen el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la no tortura, así como la libertad de expresión, de reunión y de religión. Derechos económicos, sociales y culturales comprenden el derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad social, a una vivienda digna y a participar en la vida cultural en la comunidad. Existen características esenciales de los derechos humanos, los cuales son universales, porque corresponden a todas las personas sin excepción. Las interdependientes, porque todos los derechos humanos se encuentran vinculados y requieren de su respeto y protección recíproca. Indivisibles, porque no se puede fragmentar su respeto. Y progresivos, porque permiten su ampliación en protección, contenido y eficacia. El Estado tiene la obligación de procurar su cumplimiento. Este principio implica la no regresividad en el reconocimiento y en la garantía de los derechos. También existen los mecanismos de protección de los derechos humanos en México. En México existe un sistema complejo de mecanismos de protección de derechos humanos que pueden ser jurisdiccionales, es decir, el juicio de amparo y el juicio de protección de los derechos político-electorales. Y están los no jurisdiccionales, que es la queja ante la CNDH, además de las instancias federales en cada entidad federativa. Existen las autoridades jurisdiccionales y órganos autónomos encargados de la protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son las obligaciones generales en materia de derechos humanos? Entre ellas está el respetar, proteger, garantizar y promover. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217A, con un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos y fundamentales para el pueblo. Estos deben de protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Existen 30 artículos de los derechos humanos, en las cuales entre ellos están el que todos nacemos libres e iguales, ser libres de discriminación, derecho a la vida, ser libre de la esclavitud, ser libre de la tortura, el derecho a ser reconocido como persona ante la ley, el derecho a la igualdad ante la ley, el
El ser libre de detención arbitraria, derecho a un juicio justo, derecho a la privacidad, derecho a la libertad de movimientos, entre otros. ¿Qué es la CNDH? La CNDH es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un organismo público autónomo del Estado mexicano. No depende de ninguna otra autoridad. Su misión es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, los tratados internacionales y las leyes. Desde su creación, en 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha establecido una extensa red de cooperación y colaboración. Organismos internacionales, instituciones nacionales de promoción y defensa de los derechos humanos y oficinas de ombudsman en el mundo, así como con organizaciones no gubernamentales internacionales en la materia. Existen también lo que son los organismos nacionales e internacionales. Entre las nacionales tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. En las internacionales tenemos el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Federación Iberoamericana del Ombudsman, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Centro de Conformación de Naciones Unidas, Derechos Human Rights, Amnistía International, Human Rights Watch, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Derechos Humanos en América Latina y Centros de Derechos Humanos de Nuremberg. Los derechos humanos son importantes para todos y todas porque son la libertad y los derechos de poder expresarnos y vivir una vida mucho más tranquila. Otro dato curioso: el Día de los Derechos Humanos se celebra a nivel mundial cada 10 de diciembre para conmemorar uno de los compromisos mundiales más revolucionarios, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento histórico consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independiente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen, nación o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948 y establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, como una norma común de logros para todos los pueblos y todas las naciones. Es un proyecto global para las leyes y políticas internacionales, nacionales y locales y un pilar esencial en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en más de 577 lenguas desde el